Hola compañeros y profesor del Instituto Politécnico Nacional, UPIG. Se les presentará nuestro proyecto de tercer departamental de la materia de fenómenos del transporte, impartida por el profesor José Alfredo Hernández Maldonado. Nuestro equipo se conforma por Barbosa Ramírez, Ivonne Estefanía, Méndez Godínez, Ana Margarita, Ramos Rodríguez, Víctor Ramón, Romero Nicasio, Josué Daniel, Torres Lira, Juan Israel, Vázquez Ramírez, Ana Gabriela. Antes de empezar con la explicación del proyecto, se les dará una breve introducción a unos conceptos necesarios para entender el problema. Antes que nada, la difusión es el movimiento de partículas que son de diferentes sustancias con diferente concentración entre ellas. Lo que se busca en la difusión es encontrar el equilibrio entre las concentraciones de las de las sustancias usadas. El coeficiente de difusividad presenta la facilidad con la cual un soluto se mueve en el disolvente. Para, para que esto se lleve a cabo se toma en cuenta lo siguiente: tamaño y forma del soluto, viscosidad del solvente, temperatura o difusividad térmica y las características de la partícula que se difunde y del solvente donde se difunde. Siendo así independientes las concentraciones, como se comentó, son de diferentes concentraciones y lo que se busca es un equilibrio entre ellas. La fluidización es el proceso en el que dentro de un lecho las partículas se mezclan con un líquido, formando una mezcla heterogénea sólido-líquido, pero con la caracterización de que la mezcla tiene que salir con las propiedades de una sustancia líquida. Ahora bien, un lecho, ¿qué es un lecho empacado? Es una tubería que se llena con material de empaque. La principal función de los lechos es mejorar el contacto entre dos fases de una o varias sustancias. Existen varios tipos de lechos, los cuales se explicarán a continuación. Un lecho empacado relleno, este tipo de lecho está conformado de partículas sólidas homogéneas para así tener una baja resistencia al flujo. Entonces lo que se busca con este tipo de relleno es eso, una baja resistencia al flujo. Los lechos empacados porosos se les denomina así por los materiales que lo conforman. Y el lecho fluidizado es más que nada un fenómeno físico que se da cuando una sustancia sólida se une a un líquido para así formar una mezcla sólido-líquido, que es básicamente fluidización. Bueno, hablaremos lo que son las columnas del lecho empacado. Las columnas del lecho empacado o columnas de absorción es un sistema termodinámico compacto atravesado por un flujo de gas. Este sistema termodinámico se conforma de partículas sólidas con propiedades físicas y químicas similares. Aquí la corriente gaseosa es forzada a seguir un camino de contracorriente con un líquido a través de un lecho o cama con un empaque previamente seleccionado y calculado para garantizar la eficiencia. Para el diseño óptimo o selección de un empaque, se requiere que el mismo cumpla las que son alta capacidad, deben de ser inertes, ser económicos, de gran área, resistentes y livianos. El empaque se puede rellenar aleatoriamente con objetos pequeños como anillos de Ratching o, de lo contrario, puede ser un empaque estructurado, diseñado específicamente dependiendo de las necesidades de la industria. Los lechos empacados también pueden contener partículas de catalizador o absorbentes, como gránulos de zeolita, carbón activado granular, entre otros materiales. La velocidad del flujo de gas que atraviesa el lecho define el tipo de lecho. Si la velocidad del aire es menor a la velocidad de arrastre o de sustentación, se le denomina lecho empacado, porque sus partículas se mantienen en reposo. Pero si la velocidad del aire es mayor que la velocidad de arrastre, las partículas salen de reposo y el lecho se denomina lecho fluidizado. En estos sistemas, es importante recalcar que empiezan con una temperatura inicial. Posteriormente, en el proceso de transferencia de calor entre el lecho y el gas, dará como resultado una variación de temperatura en el lecho, como se dará este,
como mostraremos en la planteación del problema. Para el análisis térmico de los lechos empacados es necesario conocer las siguientes propiedades. Las propiedades físicas, que abarcan lo que es la longitud de característica de la partícula, la fracción de vacío y la altura del lecho. También contamos con las propiedades térmicas, que son las propiedades térmicas de las partículas que se tienen en el lecho y las propiedades térmicas del fluido del lecho empacado. Estas partículas también deben de ser homogéneas en sus propiedades térmicas y de transferencia de calor, lo que es la temperatura, el calor específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica y la densidad. Y las propiedades térmicas del fluido son la conductividad térmica, el número de Prandtl, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, el calor específico, densidad y la temperatura. Una industria farmacéutica desea aumentar la producción de comprimidos que se obtiene por día, pero se percata que el proceso de secado de manera tradicional es muy tardado, por lo que deciden ver cuál es la mejor alternativa para aumentar sus lotes. El encargado de ingeniería de la planta propone la utilización de un lecho fluidizado para la operación unitaria. Este debe de optimizar recursos, puesto que el área de finanzas le mencionó que el presupuesto estaba limitado. El deber del ingeniero es realizar los cálculos en base a diversas variables que pueden verse involucradas en el uso del lecho empacado, para que de tal manera se optimicen recursos y finalmente realizar una propuesta de lo que mejor le conviene a la compañía. La empresa cuenta con dos fuentes de energía, una de 127 y la segunda de 200 volts. El precio por kilowatt hora es de 75 centavos para la compañía. Además, necesita conocer con cuál de las dos opciones obtendrá más producto y por lo tanto más ganancias si cada comprimido tiene un valor de 2.50. Dentro de las consideraciones del hecho, tenemos que un 25% del volumen es aire para los dos casos. El ingeniero debe de considerar que el hecho opera con una corriente de 1.2 amperios y su temperatura inicial es de 26 grados Celsius, además de que el diámetro exterior es de 1 metro y el interior de 0.97 con una longitud de 1.67 metros, con una conductividad térmica de acero inoxidable de 16.3 y con un flux igual a 32.67 por 10 a la menos 2. El proceso finaliza cuando existe una concentración del 80% de vapor de agua en el lecho. Dentro del lecho empacado encontramos cilindros de óxido de calcio con un diámetro de 0.3 centímetros y largo de 0.5. El área superficial de un cilindro es de 0.61 centímetros cuadrados. Por el hecho, la compañía hace pasar aire seco a una temperatura T2 y a 3 atmósferas con una velocidad de 10 metros sobre segundo y otra de 5.6. La compañía quiere comparar cuál de las dos velocidades transfiere menos masa. Se tomaron las presiones en cada una de las velocidades y se tiene que la presión de vapor de las esferas al final del tubo fue de 8 milímetros de mercurio y 6.7 respectivamente. La presión inicial de óxido de calcio es de 18 milímetros de mercurio. En la descripción de nuestro sistema tenemos un lecho empacado cuyas dimensiones ya se mencionaron en el planteamiento del problema. Se va a pasar aire seco a través del lecho empacado, el cual tiene una longitud de 1.67 metros y deseamos conocer una temperatura 2. Para el conocimiento de la temperatura 2 se utiliza la ley de Fourier, el cual, pues bueno, se realiza un balance en nuestro sistema, nuestro volumen de control, para, bueno, finalmente utilizar la potencia que se nos da. Bueno, más bien el voltaje que conocemos, que sería de 127 volts. Para este primer caso, tenemos una potencia suministrada de 152.4 watts, con un área de transferencia de 0.1573 metros cuadrados. Y pues bueno, realizando las operaciones pertinentes, finalmente encontramos una temperatura para nuestro sistema de 58.7392 grados centígrados. Para el lecho fluidizado, obtenemos un balance de materia del área por el flux menos el área por el flux de Z más delta Z más el área por delta Z por el flux dentro del lecho por el área sobre el volumen.
dividiendo entre el área por delta Z y con un límite cuando Z es igual, delta Z es igual a 0, obtenemos la ecuación de la diferencial del flux entre delta Z más el flux en AI por A. Suponiendo que el flux se encuentra en dirección Z, el flux es igual a la ley de Fick más la concentración por la velocidad. Y en un flujo difusivo, el flux es igual a la concentración por la velocidad y el flux de interfase es igual a la K por las diferencias de las concentraciones. En esta misma sustituimos y obtenemos la siguiente ecuación. Y tenemos las condiciones de fronteras, que es Z es igual a 0 con la concentración en CAB es igual a 0. Resolvemos y despejamos para obtener Z y nos da que para obtener K, y K es igual a la velocidad entre el A por Z por el límite de 1 menos la concentración en AB entre la concentración en AI. Las concentraciones se obtienen con las presiones, con R y con la temperatura. La primera concentración de Ca es igual a 8.72 por 10 a la menos 4. Después obtenemos la K a la velocidad de 10 metros sobre segundo con una CAI de 3.87 por 10 a la menos 4. Y al final obtenemos K es igual a 5.75. Y para la velocidad de 5.6 metros sobre segundo, la concentración CAI es igual a 3.24 por 10 a la menos 4 y K es igual a 2.57 centímetros sobre segundo. Para conocer el tiempo que tarda el hecho en secar el comprimido con este voltaje, lo calcularemos a partir del flux. Sabemos que el flux es igual a los moles de agua sobre el producto del área por el tiempo. El problema nos dice que el 25% del volumen del hecho es aire, entonces a partir del volumen total obtendremos el volumen del aire y con la ecuación del gas ideal obtenemos como tal los moles, que son igual a 42.79 para este caso. Para conocer la fracción molar que tenemos de agua, sabiendo que se debe de alcanzar una concentración del 80% de vapor de agua, pues con esta fórmula que presentamos aquí vamos a obtener cuántos moles de agua se tienen. Haciendo los despejes pertinentes, obtenemos que tenemos de moles de agua y 171.16. Y regresando a la ecuación del flux, haciendo unos despejes, obtenemos que el tiempo es igual a 424.55 segundos o 1.17 horas. Bueno, retomando nuestra segunda opción, tenemos nuevamente un momento de transferencia de calor, donde nuevamente se aplica la ley de Fourier para conocer la temperatura 2 a la que va a operar el sistema. Nuestra potencia en este caso sería 200 volts para finalmente obtener nuestro voltaje sería 200 volts para obtener una potencia de 240 watts. Y con nuestra área de transferencia finalmente obtenemos una temperatura de 421.4626 grados centígrados. Para el siguiente flux, también utilizaremos lo mismo, el mismo balance de materia, el mismo integral y las mismas condiciones de los flux. Al final tenemos la misma condición de frontera, con Z es igual a 0, las concentraciones también es igual a 0 y la K es igual a la velocidad entre A por Z por el logaritmo de 1 menos la concentración de AB entre la concentración de AI. Lo mismo vamos a aplicar para sacar la concentración en AB, que es igual a 4.15 por 10 a la menos 4.
y la concentración en la velocidad 10 para CAI es igual a 1.84 por 10 a la menos 4 y la K, la transferencia de masa, es igual a 5.77. Para la velocidad de 5.6 metros sobre segundo, tenemos una concentración en AI es igual a 1.54 y la K es igual a 2.56. Y pues nuevamente para calcular el tiempo vamos a considerar las mismas especificaciones, solo que en este momento los moles del aire cambian porque la temperatura cambió, entonces tenemos que moles de aire es igual a 20.44. Haciendo los mismos despejes de la ecuación ya presentada, tenemos que los moles de agua son igual a 81.76. Por lo tanto, el tiempo nos da de 202.80 segundos o 0.56 horas. Bueno, para tener un lecho fluidizado en nuestro sistema, debemos de tener en cuenta que las partículas de óxido de calcio se deben de mantener suspendidas en el seno del aire al hacerlo pasar entre ellas. Esto para adquirir un comportamiento semejante al de un fluido. Las características del aire que pasa a través de las partículas de óxido de calcio de nuestro lecho son las que van a controlar el comportamiento de este y distinguen el régimen del funcionamiento. También al tener una variación en la velocidad, se pretende alcanzar un punto donde las partículas se encuentren suspendidas por el fluido de aire. En este punto, la fuerza de fricción entre el aire y el óxido de calcio se equilibra con el peso de estas. También en este proceso de fluidización se considera como un sistema gas sólido, donde al incrementar la velocidad del gas por encima de la correspondiente a la mínima de fluidización, se pueden observar grandes inestabilidades como aparición de burbujas y canales. Al tener una velocidad mayor, la velocidad es más violenta y el movimiento de las partículas más vigoroso, y el lecho se expande mucho más de su volumen de mínima fluidización. Por estas razones es importante conocer la velocidad del fluido del aire, así como obtener la transferencia de masa que requiere nuestro sistema, ya que si aumentamos la velocidad del gas considerablemente, podemos arrastrar las partículas y podríamos expulsarlas fuera de nuestro lecho. Al calcular los coeficientes de transferencia de masa a las velocidades establecidas en nuestro sistema y a las temperaturas del sistema, obtuvimos resultados muy elevados. Por esta razón, no se consideran óptimas para el sistema y se tendría que utilizar una velocidad mínima de fluidización y quizás una mayor temperatura a la entrada del aire. Esto para evitar burbujas que puedan afectar la difusividad en el lecho, así como evitar obtener productos no uniformes y un rendimiento bajo. Aquí podemos observar cómo el movimiento del gas a través de un lecho de las partículas pueden experimentar una pérdida de carga por resistencia que ofrecen estas partículas al paso del aire. La velocidad mínima de fluidización es esencial para conseguir el flujo que produce una caída de presión en el lecho igual a su peso por unidad de sección. Algunas de las condiciones que pueden afectar en nuestro sistema son las dimensiones del lecho, la masa de las partículas, ya que éstas poseen una frecuencia característica para las fluctuaciones de presión existentes en el mismo. En la figura se pueden observar la relación entre la pérdida de carga en el lecho y la velocidad superficial del gas. Esta imagen o esta gráfica muestra cómo la velocidad del gas, dependiendo cómo aumenta, también va a aumentar de forma lineal la pérdida de carga. Esto por cómo se comporta nuestro sistema de lecho fluidizado. En el punto B, se puede ver cómo la pérdida de carga en el lecho es mayor que la necesaria para mantener las partículas en suspensión, ya que si aumentamos la velocidad un poco del gas, la presión cae justo en lo necesario para soportar el peso de las partículas, que ya sería como se observa en el punto C. Así es como podríamos obtener un buen lecho fluidizado y obtener unos buenos resultados al término de nuestro proceso. Para la conclusión de este caso, podemos
de la separación de una mezcla gaseosa se puede obtener de varios modos. Cuando interesa separar uno o algunos componentes, es conveniente en cambio recurrir a la absorción. En esta operación, el componente o los componentes pasan desde la fase gaseosa hasta la líquida de manera selectiva. Cuando se interesa separar solo uno o algunos componentes, es conveniente recurrir a la absorción. En este caso, la absorción es considerada como un componente de la fase gaseosa en un líquido con referencia a la operación continua de una columna empacada con material al azar. Este tipo de equipos se usan para proveer un contacto íntimo entre las fases que coexisten en un proceso determinado que se sucede a contracorriente. Esto proporciona grandes áreas de contacto interfacial con el objeto de facilitar el intercambio de masa, calor o ambos simultáneamente. Para el caso de la problemática presentada por la empresa, a esta se le sugirió cambiar la corriente de 220 volts a una de 127 volts, ya que en esta genera mucha más ganancia respecto a la anterior que estaban utilizando. Se demostró que en una hora de producción con la corriente de 127 volts se puede generar casi 5 veces más de producto que con la corriente anterior, de manera que se tiene mayor producción y por lo tanto muchísimo más ganancia. Esa sería nuestra conclusión de la problemática presentada.